Muy bien, y continuamos entonces con la próxima disertación. Vamos a invitar ahora a la arquitecta Ana Dantur, quien disertará sobre el ordenamiento territorial como confluencia interdisciplinar, experiencias en las comunas rurales Raco y El Cadillal. Mientras se acomoda, Ana Dantur es arquitecta por la FAU, Universidad Nacional de Tucumán, y magíster en Ingeniería Ambiental por la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional de Tucumán. Especialista de postítulo en asentamientos humanos por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, BID y CEPAL. Especialista internacional en ordenación del territorio y medio ambiente, COTMAI, FAU, UNET y Universidad Politécnica de Valencia. Psicóloga social por la Escuela Privada de Psicología Social de Tucumán. Se desarrolla como profesional independiente y consultora y tiene una vasta trayectoria en docencia de grado, posgrado e investigación en las áreas ordenamiento territorial y urbanismo y gestión ambiental, departamento de geodesia y topografía, en Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología de la Universidad Nacional de Tucumán. Es asesora en el Comité Interprovincial de Cuenca Salí Dulce, en la Dirección de Medio Ambiente de la provincia de Tucumán y en el Consejo Provincial de Economía y Ambiente de Tucumán. Más de 40 publicaciones en referato, numerosos estudios de impacto ambiental y trabajos de ordenamiento territorial realizados en el marco de un equipo interdisciplinario. Son 45 minutos de ponencia y luego pasamos a una instancia de preguntas. Cuando quieras. Sí. Sí, paso. Yo controlo. Hola, ¿se escucha, verdad? Bueno, buenos días, ¿cómo están? Y muchas gracias por la invitación a participar acá. La verdad que me siento halagada de que me convoquen. Y bueno, lo que iba a transmitir ya es una experiencia directa de ordenamiento territorial en dos comunas rurales en Tucumán. Nuestra provincia tiene, a nivel de gobiernos locales, municipios, tenemos 19 municipios y comunas rurales, o sea, la mínima expresión de gobierno, de administración, ¿no? Y en este caso las comunas rurales son las que tienen más de 5.000 habitantes, los poblados que concentran en cierta superficie más de 5.000 habitantes. Esta experiencia es de un ordenamiento territorial en dos comunas rurales cerca del área metropolitana de Tucumán, ya les voy a mostrar en las imágenes. Y por supuesto, esto lo transmito yo, pero es producto de un trabajo en equipo interdisciplinario que ya les voy a ir comentando quienes participamos en cada caso, ¿no? Y esto ya lo dijeron, así que yo solamente lo voy a pasar muy rápido. ¿Dónde está la escala del ordenamiento territorial? Hablábamos de una escala de planificación estratégica como un marco mayor. El ordenamiento territorial que de alguna manera determina el uso del suelo tanto rural, periurbano o subrural y urbano, dando todas las escalas, ¿no? En este caso, este trabajo es específicamente de ordenamiento territorial. Después, por supuesto, el planeamiento urbano, ya trabajando sobre las áreas urbanas, hacia dónde está la ciudad desarrollada, hacia dónde la ciudad puede crecer y hacia dónde no puede crecer, así dando ejemplos así muy rápidos para no entrar en detalle en este tema, pero ya hablamos de lo urbano. En el ordenamiento territorial hablamos de áreas urbanas y rurales, ¿no? Y por último, los códigos urbanos o los códigos de edificación, que ya tienen que ver con la administración local, con ordenanzas, con reglamentaciones que determinan específicamente el carácter que tiene ese uso del suelo, la imagen, de acuerdo a su modelo deseado o planificado. Pero bueno, nosotros, ubicando a Tucumán, aparece sí. Este es el área metropolitana de Tucumán, que incluye 6 municipios y aproximadamente 9 comunas rurales en continuidad urbana, ¿no? Para ubicarnos así. No he puesto todo el mapa de la provincia, tenía que sintetizar un poco.
este es el dique que provee de agua al área metropolitana de Tucumán, tanto de consumo como industrial y agrario, ¿no? O sea, tiene esa multifunción, pero es provisión de agua. Y estos son las dos comunas rurales donde hemos trabajado. El equipo ha variado entre una comuna rural y otra, entre una encomienda de trabajo y otra, ¿no? Porque en realidad no es un equipo fijo. Nos contratan como consultores privados, el Estado nos contrata en los dos casos. En el caso del Cadillal, el contrato es con Catastro de la provincia, y en el caso de Raco, con el comisionado comunal, o sea, el delegado de la comuna, ¿no? Son contratos diferentes y el equipo también va variando de acuerdo a los requerimientos territoriales, ¿no? Las fragilidades que tiene cada territorio y que nos permite que sumemos nueva información. Si nosotros analizamos, por ejemplo, la comuna rural de Raco, prácticamente tiene un área superior al área metropolitana de Tucumán. Es muy extensa, tiene un amplio territorio con un paisaje y una geografía muy montañosa, escarpada, de montaña, en el sector de estas dos rutas es la zona más baja y la más desarrollada. Y en este caso esta imagen que presento acá es el ordenamiento territorial de bosque nativo. Un poco quería mostrar de qué forma prácticamente en la comuna de Raco, prácticamente el 92% de la comuna es un área de máxima restricción al desmonte y al uso del suelo, que es zona roja de bosque nativo. Yo veía el mapa de Santa Fe, el bosque nativo son pequitas, manchitas, ¿no? Rojas, tomando las parcelas probablemente. En cambio, en el mapa que se hizo, bueno, adhiriendo a la ley de presupuestos mínimos de ordenamiento territorial de bosque nativo nacional, Tucumán tomó a partir de las cotas de nivel. Y como todo esto es una zona de montaña, prácticamente, esto es lo que nos arroja el mapa. Entonces acá empiezan a aparecer los conflictos por el cual nos convocan para trabajar en el ordenamiento territorial. Un propietario que está prácticamente en zona roja, un conjunto de propietarios, y que no pueden hacer el uso del suelo que ellos priorizan o comercialmente, tomando los conceptos de Diego, comercialmente hacer ingresar al mercado este suelo, ¿no? De alguna manera. Porque sabemos que la ley de bosques tampoco es completa en ese sentido. O sea, los programas que tienen para conservación y para enriquecimiento no compensan el valor supuesto del mercado y no tenemos eso todavía demasiado ajustado, de manera que podemos decirle a un propietario no se puede usar estos terrenos. No obstante, en el caso, creo que sí. Bueno, en el caso del Cadillal es totalmente distinto, ya les voy a explicar por qué, pero acá en este mapa también pongo las áreas de reserva que tiene cada uno de los dos, las localidades, ¿no? En el caso de Raco, tiene un área de Parque Biológico San Javier, que es de la Universidad Nacional de Tucumán. Tiene 14.000 hectáreas la universidad como reserva. Tiene una ciudad universitaria, es rica en ese sentido, ha sido muy visionaria en una época y han comprado estas hectáreas de cerro, preciosísimo, tienen que conocer, es muy lindo. Y en el Cadillal, lo que sucedió, también hay una reserva, pero es una reserva provincial en función de preservar también cascadas de agua y unidades biológicas priorizadas, ¿no? A ver.
Bueno, volviendo un poco a lo catastral, acá también muestro cómo es de diferente, todo lo que está, perdón, todo lo que está en naranja en el Cadillal son terrenos de la provincia, dominio provincia del Estado provincial, que se adquirió, se expropió a propósito de la construcción del dique, años 60, ¿no? Aproximadamente, década del 60. Todas esta imagen de acá toma parte de la reserva, lo que es dominio de la provincia, el resto también hay propiedad del Estado Nacional, pero tengan en cuenta esta porque después no la repito y hablo a propósito de qué es lo que va sucediendo en el Cadillal con estos terrenos, ¿no? Y en el caso de Raco, ¿qué les puedo comentar? Que analicemos, no veo el cursecito acá. Bueno, analicemos el tamaño de las parcelas, ¿no? Cómo hay parcelas que pueden tener 9.500 hectáreas y parcelas que tienen 25 hectáreas, ¿no? A lo largo de las rutas principales. Y prácticamente estas ¿se marca el cursor? Yo no, ahora sí lo veo. Esta, por ejemplo, que tiene 9.500 hectáreas, prácticamente puede ocupar todo una comuna rural o todo un municipio, ¿no? Y acá analizo de qué manera se vinculan como sistema de ciudades, pero claro, hay algunas que son ciudades y otros poblados por la escala, se vinculan con distintas localidades cercanas a través de las rutas, a veces a través de sendas, de aprovechamiento turístico con otras localidades. ¿Esto por qué nos interesa mucho el sistema de ciudades, no? Capaz que es un defecto de arquitectos, pero en realidad esto nos permite el modelo territorial actual hacer una repropuesta para un modelo territorial futuro. Y el sistema de ciudades, ¿cómo es que funcionan? Con servicios que se prestan entre comunas y entre municipios. Por ejemplo, en los residuos reciclables de Raco se los procesa en Tafí Viejo en una planta de reciclado que es la única en el área metropolitana de Tucumán, ¿no? Entonces, como eso, la población de Raco puede trasladarse hacia San Javier para tener un abastecimiento en salud, o cómo se trasladan terminando la secundaria al área, a San Miguel de Tucumán para ir a la universidad, la población, ¿no? Bueno, todo eso, esos vínculos, nos interesa particularmente para analizar cómo es el modelo actual y cómo puede ser un modelo futuro. Bueno, acá les muestro el por qué nos encomiendan el trabajo en cada una de las situaciones, ¿no? En el caso de el Cadillal, con su espejo de agua, hubo usurpaciones de loteadores inescrupulosos, usando tierras de la provincia, hubo usurpaciones de viviendas durante 40 años, o sea, no fue un gobierno, no fueron dos. Hace 40 años que sucede esto, y el Estado provincial en algún momento dijo, bueno, a ver, esto se tiene que sanear. Estamos hablando de 300 hectáreas usurpadas. 300 hectáreas de la provincia, ¿no? Como patrimonio de la provincia que se pierden en esas características, ¿no? En el caso de Raco, la situación es de loteos irregulares. Propietarios que lotean su tierra, sus grandes extensiones, sus mayores extensiones, y las lotean, pero no tienen todas las aprobaciones que se requiere para un loteo, que ya también las voy a ir nombrando a todas las aprobaciones legales, porque bueno, lo legal es lo que hay que acatar. Después todo el resto de condiciones podemos tener algún manejo o alguna propuesta al respecto para minimizar los impactos, etcétera. Pero lo legal o se acata o se cambia o se cambia la ley. No hay alternativa. Bueno, en el caso de Raco, los loteadores tienen propuestas turísticas. En los dos casos hay
son zonas turísticas. El Catillal particularmente es porque está cerca de un espejo de agua. En Tucumán hace mucho calor en verano y tiene una distancia que le permite en el día ir a pasar, o durante un fin de semana, pasar un tiempo en una zona que es muy agradable al estar entre ríos y espejos de agua. En Raco tiene una geografía y un paisaje privilegiado, de montaña, con bosques nativos, con una presencia importante de esa biodiversidad que necesita tanto la ciudad, porque analicemos que todas las áreas naturales se sirven, aportan servicios ambientales a la ciudad. Y sin eso, la ciudad quizás no tiene suficiente agua, no tiene el aire fresco que baja del cerro, porque San Miguel de Tucumán está inmediata a una cadena montañosa que nos permite disfrutar de esa naturaleza y de esa biodiversidad, ¿no? Más en el caso de Yaco, por ejemplo, los loteos son de clase media alta, pero no significa que no haya población permanente, sino los loteos son para clase media y clase media alta, y en el caso del Cadillal es quizás mezclado, existe población permanente, que son los constructores originalmente del dique, que ya se instalaron y quedan, y ahora, por supuesto, se desarrollaron sus familias, tienen sus hijos, o sea, fue ampliándose. Pero también viviendas de clase media. Entonces, quería mostrar eso y empezar con cómo hemos trabajado con el equipo interdisciplinario. No voy a ahondar demasiado, pero en el equipo prácticamente hay profesionales de la arquitectura y urbanismo, un agrimensor muy querido, Carlos Giovelina, que quizás sí lo conozcan algunos, y que nos aporta muchísimo, muchísimo. Entonces, ese trabajo conjunto, la verdad que es de un enriquecimiento infinito. Yo insisto en eso porque la verdad que todo esto que yo quiero transmitir, no lo tendría que estar diciendo yo sin Carlitos, pero bueno, ¿qué pasa? Cumpleaños el domingo, entonces no, tuvo sus compromisos familiares. Pero también hay un geólogo, geógrafo, que es el que maneja el sistema de información geográfico, un biólogo. Entonces, no hemos puesto sociólogo porque yo soy arquitecta y psicóloga social, entonces me tiro la socióloga. Pero en realidad el equipo es muy rico en ese trabajo. No, esto no se puede hacer desde una sola mirada, es imposible. Es más, tendremos que ir sumando más gente cada vez más, pero no lo podemos hacer, entonces económicamente no lo podemos hacer porque es también difícil evaluar cuánto cuesta un trabajo de ordenamiento territorial y que se lo valore el trabajo y que uno sepa hasta dónde va a profundizar en función de cuánto nos están aportando. Entonces, no es sencillo. Por eso también creo que no es fácil avanzar en temas del ordenamiento territorial. Inclusive, hay un trabajo interinstitucional. O sea, hemos descubierto que el rol de equipo no solamente es trabajar interdisciplinariamente, sino con las instituciones y que tienen injerencia sobre el territorio. Y que esas instituciones les cuesta juntarse. Bueno, ustedes ya lo estuvieron diciendo, les cuenta compartir esa información, saben y nosotros no podemos trabajar sin ese dato. Y resulta que a veces, como dijo Sergio, se pagan las cosas dos veces. Una información que no se comparte, se pagan las cosas dos veces. Entonces, eso es muy importante en el rol del equipo, el trabajo interinstitucional con distintas instituciones del Estado, provincial, comunal, etcétera, y municipal, y también con privados como servicios públicos. Estamos privatizadas con EDET, con el servicio de luz, servicio de agua. Bueno, es como hacíamos la carta acuerdo con la comuna de Raco, acá Carlos. ¿Cómo? Académico, por supuesto, ¿no? Excelente.
cómo se desarrolla el trabajo con la comuna de Raco, pero en la ciudad, con la comuna de Raco, pero en Raco. Yo voy a empezar ahora a contar de uno de los casos y después voy a terminar en el otro. En el caso de la comuna de Raco, estamos en la mitad del proceso del ordenamiento territorial, así que no les voy a contar el final, eso es para el otro encuentro. En cambio, en el Cadillal fue un trabajo que hicimos el año pasado y que ya puedo tener las conclusiones acá. Por supuesto, con Bollito de por medio en la comuna de Raco. Pero también, este es en el caso de la comuna del Cadillal, trabajando siempre y proponiéndole a la comuna que participe tanto del manejo, del manejo del QGIS o de cualquier otro programa que se utilice, pasándole la información a la comuna, poniendo en común información de la comuna con las otras reparticiones, etcétera, ¿no? Y esta es una de las tantas consultas públicas que hicimos en Raco, donde también hay que transmitir los problemas sociales que se tienen en cada localidad. Y esta reunión, ¿por qué yo la pongo especialmente? Porque no nos ha ido bien. Entonces también hay que transmitir las experiencias donde no nos van bien, porque mezclábamos los desarrolladores con los pobladores locales, con los pobladores de segunda residencia, y en este caso los pobladores locales no participaban, y si participaban no hablaban. O sea, no se expresaban, donde a nosotros también nos interesa mucho trabajar con la población permanente, y ya les voy a mostrar los mapas que me indican a dónde están cada uno, y la verdad que hemos tenido muchos obstáculos a que si alguna estrategia vamos a modificar, estamos en proceso de eso, ¿no? O sea, o ir nosotros a otro lugar, o que no convoque la comuna, porque acá también está la comuna, los pobladores de segunda residencia, perdón, que tienen vivienda de segunda residencia, los pobladores locales y los desarrolladores. Lo que parece que es re lindo, es un fracaso. En el sentido de que también esa inhibición de los pobladores locales de hablar delante de sus propios patrones, porque muchos trabajan con los desarrolladores, con la jardinería, de las casas de segunda residencia, con empleadas domésticas, etcétera. Eso también tenemos que romper y llegar. ¿Cómo hacemos para llegar a esos lugares? ¿No? Bueno, en eso estamos. Y acá con las instituciones, acá podíamos juntar por lo menos recursos hídricos, medio ambiente, que se llama protección ambiental, que es muy importante porque en Tucumán tenemos una ley provincial de medio ambiente que nos indica que todos los proyectos de desarrollo urbanos tienen que tener un estudio aprobado, un apto ambiental, ¿no? Y ese es uno de los primeros escollos que tiene Raco. Y también todas las instituciones que participan en el territorio, no se las voy a leer completa, pero recursos hídricos, la Dirección Provincial del Agua con la denominada no inundabilidad, tiene un nombre más largo, pero es, bueno, todo el estudio de las escorrentías, la Dirección de Vialidad, qué pasa con las rutas, porque todo eso ya lo vamos a analizar. Bueno, así como eso, todas las reparticiones que no solamente hemos tratado de tomar su información, devolverle también información que les sirva. Todos nuestros informes los compartimos con todas las reparticiones y después tratamos de hacer reuniones conjuntas, ¿no? Y también profesionales vinculados a que nos aporten información que tienen trabajos anteriores, ya sean académicos o privados, pero que también nos aporten al trabajo interinstitucional que nosotros hacemos o de consultoría. Bueno, esto es solamente para mostrar que muchas veces no nos podemos juntar y hacemos reuniones virtuales y que siempre trabajamos, también usamos en esto tecnología, ¿no? En las reuniones BIT. Y bueno, acá voy a entrar a contar qué pasó con Raco y cómo fue el Cadillal después, ¿no? O sea, hemos partido de una línea de base, medio físico, biológico, socioambiental, que
que ahora me dirían también económico, socioambiental económico, ya le voy a poner, y en función de eso, en el territorio, ¿qué riesgos ambientales hay? A partir de los riesgos ambientales, nosotros analizamos, a partir de esas fragilidades, los problemas, las actuaciones, y a partir de esas actuaciones, los lineamientos de ordenamiento territorial. Una línea lógica. Y acá solamente ejemplos de la parte, del aporte de la geóloga, las unidades litológicas, porque en Tucumán se da una característica. Voy a pasar al siguiente, que son las pendientes. Esto todo está trabajando con QGIS, como soft libre, con información de capas del IGN y de ID, que en Tucumán es ID y termina Tucumán, de IDET, y del Ministerio de Producción, que también sube capas, o sea, siempre con capas oficiales. Si renegamos con los sistemas de coordenadas, renegamos bastante con los sistemas de coordenadas, pero bueno, vamos acomodándolo. Pero a lo que me refería es que acá aparecen en líneas las fallas geológicas, para analizar qué pasa con este territorio. He puesto una de las imágenes de las 10 que tienen las geólogas, pero las características del suelo, o sea, analizamos las características del suelo, su granulometría, la estabilidad, la composición, porque sumado a las pendientes nos da uno de los principales fragilidades que tiene la localidad, que tenemos la particularidad que tenemos lluvias torrenciales en verano, con ríos caudalosos que ya justamente por las características del terreno van arrastrando material sólido, árboles, piedras, arena, de todo, y eso complejiza mucho el sistema de tomas de agua, de provisión de agua, se lleva puestas las bombas, los sistemas. La verdad que es algo con lo que se sigue lidiando, ¿no? Y acá, por supuesto, uno de los riesgos principales que pasa con el riesgo de inundación. Este es un mapa a partir de una información académica, pero todo es información oficial. ¿Cuáles son las zonas de mayor de inundación? Esta zona, que justamente es la zona más plana, y en contraste, la remoción en masa, como justamente esta zona que tiene riesgo de inundación, tiene menor o moderado riesgos de remoción en masa. Pero todo esto nos da un mapa geológico, geomorfológico, que nos habla de los riesgos del territorio desde el medio físico. Y por supuesto, bosque nativo, como les mostraba anteriormente, un 92% de zona roja de máxima preservación a desmontes y a cambios de uso del suelo. Tucumán tiene en la ley de bosque en el mapeo una zona marrón clara, marrón oscura, creo que ahora la van a sacar, porque quedó como una zona intermedia, pero zona amarilla a lo largo de las rutas y zona roja en prácticamente el resto del territorio, ¿no? Uno de los riesgos naturales es de incendio, y también esta es información del IGN, donde tenemos los focos de incendio de acuerdo a la periodicidad de los incendios, ¿no? También como algo para tener en cuenta en el ordenamiento territorial, porque no solamente es cuestiones del medio físico. Y acá analizamos el mapa de bosque con el avance de la urbanización, ¿no? Y sobre todo en esta zona que prácticamente es todo rojo, el avance de la urbanización desmontó, cambió el uso del suelo, tomó agua de arroyos, porque eso también es importante. Y esta es un pedido de reclasificación de la ley de bosques que hacen los desarrolladores. Acá intervienen mucho los desarrolladores inmobiliarios. Un pedido de reclasificación a propósito de aprovechamiento, pero voy a volver al anterior, que es toda zona roja. En este punto, uy, me pasó demasiado. Bueno.
y reclasificación para distintos usos, pero uno de los principales usos es desarrollos inmobiliarios. ¿Y por qué estos desarrollos inmobiliarios? Yo medio me pasé en la imagen, no les dije, pero a medida que las áreas metropolitanas se densifican, la verdad que eso es algo que yo sí quería decir, ¿no? La densificación de las áreas consolidadas no es sencillo, porque pasamos de un lote donde vive una familia a un terreno donde viven 50, 100 familias en un edificio. Entonces, toda esa densificación nos compromete la infraestructura, nos compromete desagües pluviales, el espacio para parque automotor, circulación. No es tan sencillo decir voy a hacer un aprovechamiento económico de un terreno en un área central urbana. Entonces también las áreas inmediatas al área metropolitana son un refugio para la gente que busca una mejor calidad ambiental, mejor calidad, otro ritmo de vida. Al principio se van los fines de semana, después cuando empiezan a crecer los niños que van a la escuela, se van los adultos jubilados a vivir en las afueras. Entonces las afueras del área metropolitana de Tucumán se van de alguna manera también urbanizando a propósito de la densificación del área central, ¿no? Bueno, estas son el tipo de casas que hay en Chaco, de viviendas de segunda residencia y de pobladores locales. Los pobladores locales muchas veces son pobladores que tienen años, de generaciones viviendo en el lugar, inclusive descendientes y parte de las comunidades indígenas, que ya también las voy a nombrar ahora, pero que no tienen el dominio de la tierra, por lo tanto están localizados en canales. ¿Cuánto? 10 minutos. Uy, chao, estoy en el horno. Entonces sigo. Pero en zonas de riesgos ambientales se ubican irregularmente, ¿no? Acá muestro cómo crece, cómo ha crecido en el censo 2010, también uso información del censo, cómo crece en el 2010, que es el anterior censo, la población crece un 43%, y las viviendas desde el 2010 al 2022 crecen un 290%. O sea, no son para esos pobladores, son de segunda residencia. Entonces estos son mapas usando los radios censales, procesados en QGIS por supuesto, de información social. ¿Dónde está la población? La más oscura donde se concentra la población. Este es el mapa de comunidades indígenas, que mi compañera lo va a explicar muy bien, mucho mejor esta tarde. En Chaco tenemos una comunidad indígena que tiene importantes en el relevamiento territorial de comunidades indígenas de la ley 26160, que ya están registradas, pero que no está perfeccionado el dominio, o sea que es una ley incompleta también para analizar la legislación y para analizar lo que nos falta, ¿no? Este es un mapa que también me encanta mostrar porque también muestra las zonas oscuras donde hay mayor proporción de mujeres respecto a varones. En todos lados las mujeres somos más que los varones. En proporción, estamos en un 51, 52%. En cambio acá en la zona de Chaco, más deprimidas, hay menor proporción de mujeres. Eso quiere decir que no hay oportunidad de trabajo. Y eso también es parte del ordenamiento territorial, de una propuesta de desarrollo. Como nosotros pensamos en que la población no emigre buscando trabajo. Hay una migración de varones y mujeres, pero primero de mujeres, por falta de oportunidad de trabajo, ¿no? Y voy a pasar más rápido. La cantidad de viviendas se concentra en este sector, pero si analizamos cuando fue el censo, dónde estaba la población en el momento del censo, en donde había mayor cantidad de viviendas, no estaba la población. O sea, cuando van a censar, personas presentes o personas ausentes. Bueno, me llamó la atención eso, y es el NBI, Necesidades Básicas Insatisfechas Viviendas, ¿no? Que justamente acá hay un claro. Bueno, vamos a pasar rapidito, y esto ya lo voy a nombrar después, por eso no lo cuento ahora.
pero también hay que pensar que cuando analizamos el territorio, los hallazgos arqueológicos, paleontológicos, no es menor cómo se protegen, cómo se resguardan, cuál es el protocolo, ¿no? A seguir. Paso al Cadillal velozmente, porque en el Cadillal, ¿qué hicimos? Nos contratan a partir de una ley provincial que determinan de que ya después de 40 años de una situación irreversible, de que las viviendas, hay loteos ocupando, las líneas blancas son los loteos, distintos loteos que ocuparon tierra del Estado, se tenía que regularizar y trasladar a las familias con algún costo, ¿no? O sea, enajenación de terrenos públicos a la provincia. Para eso nos contratan para que nosotros ordenemos el territorio de acuerdo a la accesibilidad, al ancho de calle, al equipamiento que se necesita. En realidad nosotros empezamos a analizar el territorio y analizamos las fragilidades que tiene el territorio. Por ejemplo, acá, viviendas ubicadas en un área de dominio de vialidad provincial y nacional. No es solamente la calle, el pavimento, tiene un área de dominio que incluye alcantarillas, que incluye, qué sé yo, caminos laterales, ¿no? Otra fragilidad, un área inundable del dique. Acá hay viviendas abajo de una cota de máxima inundación del dique, que no sucedió, pero puede suceder. O bien áreas de viviendas en un área de seguridad de presa, en este sector, por ejemplo, ¿no? Y viviendas ocupando zanjones, o sea, inmediatos a zanjones, zanjones con mucha dinámica, porque la tierra en Tucumán en ese sentido es muy suelta, entonces el zanjón se va profundizando, tiene como 8 metros, 10 metros de profundidad un zanjón, y va sumando, se va ensanchando permanentemente, o bien áreas con restos geológicos, arqueológicos y paleontológicos, ¿no? Y por supuesto también urbanización donde hay bosque nativo, zona roja y zona amarilla. Entonces, en función de eso, no, me falta una fragilidad. Viviendas ocupando un área de servicio administrativo de líneas de alta tensión, porque el dique también genera electricidad. Disculpen, no les dije eso, tiene un chorro de generación hidroeléctrica. Entonces acá, a través del QGIS, hicimos un mapa de calor de cómo fue creciendo la población entre el 2018 y el 2024. Tomamos la fecha del 2018 porque es la que nombra la ley que hasta esa fecha se iba a regularizar, pero mientras tanto, mientras siguió avanzando, siguió no solamente expandiendo, sino densificando. Con este mapa de calor, no sé si lo pueden ver, pero bueno, vamos a pasar rapidito. ¿Y cuáles fueron nuestros lineamientos en el caso de esta zona? Esto es el área que es de dominio, que iba a ser enajenable, ¿no? O sea, trasladable a los propietarios. Algunos barrios consolidados y otras superficies que no estaban habitadas todavía. Entonces, lo primero que hicimos fue decir, tiene que haber espacio verde, equipado. Y sobre todo, en contacto con las rutas. Y este naranjita es un gasoducto que abastece desde Salta a la ciudad de Tucumán. Entonces, empezamos a excluir zonas en el proyecto y hemos propuesto una serie de parques y temáticos o reservas, sobre todo pensando dónde vive la población permanente, que tengan un equipamiento cerca, porque la población de fines de semana va a su casa de fin de semana y no necesariamente se va al parque o hace el asado o se junta con amigos, pero la población permanente tiene otro uso también del territorio, que eso también tenemos que considerar, ¿no? Entonces le hicimos primero que la población no se acerque a las rutas, etcétera. Y sobre todo en el Zanjón que haya un bosque ribera para consolidación del zanjón. Entonces hemos empezado a determinar que toda la superficie enajenable la íbamos a distribuir también en no enajenable con los parques
Y área de expansión, marcamos esa área de expansión donde todavía no hay casas para que también se haga cargo el Estado de esa tierra, porque si no, si la dejan que va a ser inajenable, vuelve a aparecer el loteador, ¿no? Y acá, la que estaba en zona amarilla de bosque nativo, que sea condicionalmente enajenable. Eso quiere decir que tengan una auditoría ambiental, que determinen qué se desmontó, etcétera. O sea, no es enajenable hacia secas. Y acá, bueno, la zona amarilla, eso se reserva turismo para concesiones, para servicios turísticos, pero también este mapa muestra la zona que proponemos que, a pesar de que tengan viviendas, sea no enajenable. No sé cómo lo van a resolver a esto. En principio, Catastro tomó nuestro informe, lo sacó una resolución de que lo asumía el informe y está actuando paulatinamente respecto a eso. Entonces, este último mapita es solamente llegar a para lo que nos propusieron en el ordenamiento territorial, las aperturas de calle que eran necesarias para el funcionamiento y para acomodarse a la ley de loteos, ¿no? Y bueno, último, estoy en tiempo, ya me fui. Una conclusión que sacamos como consultores, como profesionales que hacemos ciudad, que hacemos urbanización, ¿no? Cuando uno analiza un bosque nativo que se incendió en el sur de la Argentina, se incendia en Tucumán, por eso puse el mapa de incendio, ese bosque se reconstituye. Pasan años y se reconstituye. Pasa 5 años, algunas especies empiezan a aparecer, pero siempre vuelve a ser bosque con 10 años, con 15 años. Donde avanza la ciudad es irreversible. Entonces ese es el compromiso que tenemos que tener los que hacemos ciudad, que hacemos un avance absoluto, no vuelve el bosque donde avanzó la ciudad. Entonces hay que tener mucho cuidado con el uso del suelo, con el factor de ocupación del suelo, con el desmonte, con la legislación, porque no es broma el hacer ciudad. Tenemos que tener mucho cuidado en eso. Bueno, muchas gracias. Falta gracias. Le agradecemos entonces a Ana Dantur. Abrimos un breve espacio de preguntas. Les vamos a pedir que tanto las personas que preguntan como Ana también traten de ser lo más concretos posibles para respetar los tiempos de la jornada. La primera pregunta, por allá, Diego. Bien. Allá. Uri, es culpa de la agenda, que está tan bien armada, que todos los temas y los conferencistas son excelentes y te genera mucho debate y te lo agradezco mucho. No quiero polarizar, pero es que hay muchas cosas evidentes en tu trabajo que me gustaría destacar y poner sobre el tapete para reflexiones. Es muy interesante que todos tus mapas, las áreas de protección las pintas de rojo. Yo esperaría que se pinten de verde. Y al contrario, las áreas enajenables que son ocupadas por los contraventores que ocuparon tierras públicas, lo pintas de verde. Como, qué bueno, son los buenitos el verde, ¿no? Es una reflexión sobre la cartografía temática porque es nuestra responsabilidad. Así como se critica tanto al periodismo que escriben notas que afectan o no afectan al gobierno, nosotros comunicamos de una forma. Pero ciertamente tu cartógrafo, cuando pinta de rojo un área de preservación, se posiciona como el productor rural pobrecito porque ahora no puede construir nada. Hay siempre a través de un color una reflexión fuerte de conceptos políticos de quien lo dibuja y lo pinta o de querer atender los intereses de tu cliente, que como consultores hacemos todo el día, ¿no? Bueno, a veces negociamos, a veces no. El tema es cómo se mueven los valores. Y yo insisto con la economía porque pintar mapas implica mover valores, así como trazar un límite entre parcelas implica mover valores, y es un tema que está aún pendiente en este tema del ordenamiento. En el área urbana, cuando el plan de ordenamiento aumenta densidades, cambia de usos o aumenta perímetro, genera valor.
Cuando mete restricciones urbanísticas, disminuye el valor. Y en ese juego de sumas y restas, de plusvalías y minusvalías, ¿no? Siempre, si el Estado municipal cobrara todas las plusvalías que genera, es un paquete de plata mucho más grande que las minusvalías. Podría pagar minusvalía que todavía gana dinero. En el área ambiental pasa algo similar. Cuando la frontera agrícola de Santa Fe se metió en Santiago del Estero, fue generando más valor. Chao medio ambiente, pero generó mucho valor que no siempre fue monitoreado por los catastros. Cuando hay áreas restricciones, al revés, detona con el patrimonio de las personas. Y alguien tiene que pagar la cuenta, porque antes el productor podía tener una vaquita y tal, podía hacer un quesito, vender una vaquita para comprar café, azúcar y sal que él no puede producir, tal. ¿Quién paga la cuenta de las restricciones ambientales? Bueno, puedes evaluar por el método de la renta que va a mostrar claramente que hubo una disminución de una renta potencial o servicios de ecosistema, que son valuaciones muy interesantes porque da estrategias de compensación en vez de que el Estado le pague a toda la gente porque lo restringió ambientalmente. No, alguien paga la cuenta por vasos comunicantes. Esa es la buena noticia. Y con relación a los desarrolladores, cuando los tipos están quietos, prepárate, porque se te viene. Él está mirando tu mapa y ya sabe dónde te va a invadir o dónde va a ocupar. Si le sirve lo que ustedes están presentando como ordenadores del territorio, quietito. Si no, van a abrir la boca porque ellos van a influenciar tu mapa fuertemente como dueños de la tierra o como poderosos de forma económica. Entonces, esas lecturas de los mapas y de las actitudes son muy importantes para los ordenadores del territorio, para todos nosotros, porque la cuenta ellos la están haciendo. Falta que nosotros técnicos hagamos la cuenta, ¿no? ¿Y quién la paga? Gracias. Bueno, gracias, Diego. No hay pregunta, me parece muy bueno el comentario. Sí, no, muy bueno el comentario, tanto que yo también incorporo cosas de lo que van aportando acá, las voy sumando. Me alegro de estar en la mitad del proceso porque todavía puedo sumar cosas, ¿no? Pero bueno, sí, sí es verdad, es tal cual. Ahora, yo digo, los pobladores locales cumplen un rol importantísimo, porque sin los pobladores locales no podrían estar en las viviendas de segunda residencia. ¿Quién les hace el servicio, el mantenimiento, el cuidado de las casas cuando no están? También son cuidadores. Cuidado de los caballos, no hemos comentado, pero esta es una zona que se manejan, que todavía se preserva, en Raco por lo menos, perdón, el andar a caballos entre lugares y en el cerro como parte de actividad turística y como parte de la movilidad interna. Muchos de los accidentes se dan por caballos sueltos en la ruta. Para dar solamente un comentario. Y con respecto a lo de la ley de bosques, que yo soy defensora de la ley de bosques y defensora del Estado en muchas cosas, creo que se tiene que perfeccionar también con alguna compensación para algunos, para algunos propietarios del dominio que no pueden utilizar comercialmente su tierra en el sentido tradicional. Esas limitaciones al dominio me parecen trascendentes y que tengan compensación con distintos programas. Esos programas todavía no están implementados como se corresponde, entonces aparece la irregularidad. Voy al hecho, hago el loteo y después pido el permiso, que es donde generalmente vamos atrás del problema, ¿no? Bien, si no hay una pregunta más, Una pregunta. la última. Sí, Acá adelante. breve. Bien. ¿Acompañan a esto después en la implementación del plan con algún tipo de capacitación para la gestión y para el control de esto? ¿Pueden acompañarlo después? No escucho bien. Si acompañas en la gestión. Si el equipo de No. consultores acompaña después en la Hasta ahora, nosotros, el que ya concluimos con Catastro, nos contrató Catastro, entregamos el informe y esa entrega del informe fue muy particular porque era algo que les quemaba en las manos. Entonces, ¿qué hicieron? Esperen, necesito que esto lo expongan con las distintas reparticiones y lo hicimos una presentación y después nos dijeron, perdón, necesito que esto lo expongan con Fiscalía. También, que es la autoridad de aplicación a propósito de las invasiones. Entonces, hicimos una segunda presentación en Fiscalía. Lo que estamos muy satisfechos es que lo tomaron.
sin observaciones. No sé cómo van a terminar el proceder y no hemos hecho no hacemos el acompañamiento, hicimos la entrega del trabajo. En el caso de RACO, todavía no hemos concluido, así que no sabemos cómo va a proseguir, pero no hemos terminado con la entrega del trabajo y muy satisfechos de que sí lo hayan tomado, porque inclusive aparecen en resoluciones de catastro la mención del trabajo.